la angiogénesis. Y podemos identificar aquí hay, por ejemplo, algunas células mesodérmicas con diferenciación a hemangioblastos. Estos hemangioblastos pueden tener dos caminos de diferenciación, uno hacia células hematopoyéticas y otro hacia células hemangioblásticas que se disponen en cordones, forman uniones intercelulares y finalmente forman vasos sanguíneos, ¿no? Dentro de las moléculas que se encuentran implicadas en este fenómeno es el factor de crecimiento fibroblástico con su receptor y uno muy importante, el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor de crecimiento del endotelio vascular, como pueden ver, es una constante en ambos fenómenos. También participa en la angiogénesis para que se formen estos vasos a partir de nuevos vasos, ¿no? Entonces, esta angiogénesis es vasos a partir de nuevos vasos, ¿no? Y obviamente ya cuando hay estos vasos se agregan algunos otros células particulares de los vasos como los pericitos, que entre otras cosas, además de darles función, también les da una estabilidad en las uniones intercelulares y obviamente una menor susceptibilidad de ruptura. Pero bueno, todos estos vasos de neoformación, recordemos que son vasos que no están totalmente maduros, por decirlo de alguna manera. Bueno, a propósito del sistema nervioso, pues vale la pena recordar que sabemos que en el sistema nervioso hay una circulación anterior y hay arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Y bueno, esta circulación anterior, aproximadamente el 70% del flujo sanguíneo es el aporte cerebral y la circulación posterior es de el 30%, ¿no? Que proviene de otros vasos, particularmente las arterias vertebrales. Y bueno, todos estos sistemas vasculares se anastomosan en el polígono de Willis, que pues ya lo conocemos. Em, aquí está el polígono de Willis, no me voy a detener a citar las estructuras vasculares que ya conocemos. Lo único que quiero recalcar es que puede haber oclusión en algunos de estos segmentos y la oclusión puede ser por placas de ateroma o bien puede ser por un tromboémbolo que finalmente se aloja en la luz y puede condicionar oclusión vascular y, por ejemplo, en este caso que estoy señalando, pues oclusión de la arteria cerebral media, ¿no? Aquí podemos ver la arteria basilar, la arteria basilar. Aquí vemos parte de las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores. Entonces, este sistema vértebro-basilar forma parte de la circulación posterior. Entonces, cuando hay oclusión, ¿cómo lo vemos nosotros en un corte de cerebro? Pues cuando vemos estos cortes coronales, vemos territorialidad. Y esa es una palabra clave en los infartos cerebrales, ¿no? La palabra clave es territorialidad. Entonces, para el caso del sistema arterial, tenemos que buscar territorialidad en estas lesiones. Aquí está marcado en líneas en color rosa el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. Entonces podemos identificar muy bien cómo irriga la primera frontal izquierda, en este caso, obviamente de los dos lados, la parte de la segunda circunvolución frontal y obviamente el cíngulo y el cuerpo calloso. Vemos también algunos otros segmentos. Estos son cortes más rostrales del lóbulo frontal hacia la región prefrontal. Podemos ver cómo este terreno de irrigación es prácticamente en todas las porciones rostrales mediales del lóbulo frontal. Y con respecto a la arteria cerebral media, pues vemos el territorio de irrigación en el lóbulo frontal, en este caso, segunda y tercera, y quinta y cuarta circunvolución del lóbulo temporal. Y vemos también que en líneas amarillas, cómo está marcado la territorialidad de la arteria cerebral posterior. Obviamente irriga el lóbulo occipital y al tálamo. Y aquí hay un detalle neuroanatómico muy importante que debemos de recordar. Chequen esto, no lo olviden porque lo vamos a retomar. Esta territorialidad en la tercera, cuarta y quinta temporal de la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, no olvidemos eso. Ok. Voy a cambiar de presentación, porque como les decía, los siguientes 30 minutos quiero mostrarle
eh, pues les digo que no. Para los que están viendo la pantalla, con toda intención voy a dejar así este modo de presentación, porque en los recuadros aquí en el texto están anotados las palabras del doctor Olvera, ¿no? Entonces, hay algunos pequeños tips que les voy a utilizar para compartírselos. Pero bueno, algo que les quiero compartir es que vean este estudio, este es un estudio, es una placa simple y es una placa simple en donde el maestro demuestra el sistema arterial de irrigación de la base del cráneo, del sistema nervioso. Pero lo que les quiero compartir es, pues, la joya técnica para elaborar esto. Insisto, estas imágenes son de los años 60, 70, etcétera, y en la actualidad nosotros utilizamos un resonador de una manera muy rutinaria, ¿no? Pero en ese entonces no existía resonador. Entonces, la idea del maestro con esta pieza fue inyectar el medio de contraste, obviamente lo hizo en coordinación con los radiólogos, inyectar el medio de contraste, ligar las arterias, en este caso aquí las vertebrales, en un segmento de la anterior y de la arteria cerebral media, obviamente de parte de la posterior. Entonces las ocluyó, y bueno, inyectaron el medio de contraste, las ocluyó, y entonces ahí mismo en el sitio de los rayos X toman la placa. Y entonces aquí vemos justamente el sistema vértebro-basilar y bueno, en general todo el polígono de Willis. Vemos también inclusive parte de la silueta del puente. Y bueno, aquí el maestro Olvera nos comenta, entre otras cosas, es que aquí hay una diferencia en cuanto al grosor de las comunicantes posteriores. Noten que esta es un poquito más delgada y que pues son hallazgos anatómicos que no son infrecuentes en la población en general. El mismo estilo para obtener estas imágenes lo hizo con la arteria cerebral media. Noten cómo se marcan con el medio de contraste. En la actualidad, por ejemplo, en los talleres de neuroanatomía se hace un ejercicio similar, pero se inyecta colorante, ¿no? Seguramente lo han hecho en sus talleres de neuroanatomía o con el doctor Pérez en la Facultad de Medicina o en la Escuela de Neuroanatomía del Politécnico, en donde tienen muy bien estandarizadas esas técnicas. Y tengo entendido que algunos otros neurocirujanos, neuroanatomistas, hacen ese tipo de inyecciones con colorante plastificado para ver el sistema arterial. Me parece el doctor Monroy en Tláhuac también. Y bueno, pues aquí es con medio de contraste, se ponía el encéfalo sobre la placa de rayos X y se tomaba la placa y aquí vemos todas las ramificaciones de la arteria cerebral media. Aquí lo vemos en la arteria cerebral posterior. Noten la irrigación, aquí lo estamos viendo en vista lateral de la región occipital. Y aquí, bueno, es totalitario, ¿no? Se ven todas las ramas vasculares arteriales con el medio de contraste. Llama la atención algunos vasos, como por ejemplo, miren, esta que estoy señalando corresponde a la arteria pericallosa, ¿no? Entonces, vean, aquí está justamente la arteria pericallosa, pues, justamente pasa por la región rostral y dorsal del cuerpo calloso y después se regresa, ¿no? Aquí se ve muy bien la arteria pericallosa. Y aquí vemos otras estructuras vasculares también muy importantes y sobre todo para fines de infarto y también para lesiones hemorrágicas, porque estas arterias aquí se muestran las arterias perforantes de los núcleos de la base, ¿no? Entonces, estas son muy importantes porque noten cómo tiene una angulación de 90 grados estos vasos una vez que se ramifican a partir de la arteria cerebral media, tiene una ramificación a 90 grados, perforan hacia los núcleos de la base, no confundir con las perforantes talámicas, que ayer las discutíamos, estas son hacia los núcleos de la base, y por lo menos este es un detalle anatómico vascular que probablemente se asocia a que las hemorragias asociadas a hipertensión se localicen en primer lugar en los núcleos de la base. Ese es un conocimiento general.
Y aquí vemos parte del trayecto de la arteria basilar y noten cómo también aquí hay una angulación de 90 grados, pero en este caso son estas arterias perforantes o dirigidas hacia el puente. Y bueno, el punto es que todos estos vasos pueden tener oclusión y al tener oclusión tienen isquemia y pueden evolucionar a un infarto en territorios particulares. Y así vemos ejemplos, así como de esta mujer de 49 años que tiene arteriosclerosis. Miren, aquí voy a cambiarlo, voy a regresar, voy a cambiar de estilo cuando quiera recordar algunos de los comentarios del maestro Olvera, pero bueno, lo voy a aumentar para que podamos disfrutar de estas piezas. Y pues vean, esta es la superficie ventral del encéfalo. Y esta es una de las causas de infartos cerebrales, las lesiones vasculares. Entonces, miren, aquí vemos, identificamos muy bien las estructuras del tallo, puente, bulbo y parte del segmento el primer segmento de la médula espinal cervical. Noten el sistema vértebro-basilar. Vean, aquí están las vertebrales, se fusionan, aquí hay un segmento engrosado y se continúa con la arteria basilar. Pero, ¿qué detalle, qué alteración anatomopatológica macroscópica tiene? El engrosamiento de la pared y vean el color. Aquí tiene unos trayectos en color azul-gris, que es parte de la vasa vasorum. Recordemos ese concepto, los vasos que irrigan a los vasos, ¿no? Y sabemos que estos están localizados en la adventicia de los vasos. Y vemos en la pared estas placas, estas lesiones en placa que tienen un color muy particular. Alejandro, ¿qué color le ves aquí? Pues como amarillento, ¿no? Amarillo, exactamente. Sí, ese es un color amarillo. Pero además es un color amarillo vivo. Entonces, este color amarillo vivo, citando palabras del doctor Olvera, dice que este color amarillo vivo es patognomónico, así de esa magnitud, de diabetes mellitus, así de diabetes mellitus, así patognomónico. Es decir, si vemos esas placas de ateroma con ese color amarillo vivo, el paciente padecía diabetes mellitus. Y sabemos que la traducción anatomopatológica histológica es el depósito de lípidos en estos vasos junto con agregación de macrófagos espumosos con fagocitosis de lípidos. Pero miren, busquen otras estructuras vasculares y particularmente las carótidas. Vean aquí. Aquí está la carótida, aquí está la carótida del lado izquierdo, la del lado derecho y también tienen ese engrosamiento con formación de placas de ateroma. Y miren, estas piezas son, pues les digo, las veo y no puedo evitar emocionarme. Este es un acercamiento otra vez del sistema vértebro-basilar. Noten, si ustedes si pudiéramos hacer la disección del polígono de Willis y después cortáramos estos vasos, se sentiría como son crujientes, se escucha así el crunch eh, del aspecto de estos vasos acartonados. Entonces, miren, aquí está este trayecto de la basilar, está engrosada, tiene placas de ateroma y están desplazadas. Y noten ahora los cortes transversales de las carótidas. Miren, aquí hay la carótida del lado derecho y la carótida del lado izquierdo. Esta carótida del lado izquierdo tiene ese engrosamiento, pero ven cómo es un engrosamiento concéntrico en este caso, ¿no? Y obviamente al engrosarse la pared, pues también hay disminución luminal, que en este caso no es, yo diría que solamente es de 1/3 de la oclusión luminal, a diferencia del lado derecho, que vean cómo la oclusión es prácticamente del 50%, ¿no les parece? Vean aquí la placa de ateroma, prácticamente está ocluida en un 50%. Pero hay que tomar en cuenta porque estas placas pueden ser en ocasiones no completas, inestables, por decirlo así, ¿no? Estos pueden fragmentarse y además también están calcificados y es una estructura obviamente sólida que al fragmentarse en las porciones más distales ocluyen a estos vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, miren, aquí, como pueden observar, aquí hay una lesión en este trayecto vascular. Eduardo, ¿de casualidad identificas esta lesión?
está en el mismo vaso. Nota cómo aquí están las arterias vertebrales. Mira, aquí está la vertebral del lado derecho, la vertebral del lado izquierdo. Nota también, por favor, noten todos. Aquí tenemos que agudizar la visión macroscópica. Noten cómo hay diferencia entre la vertebral del lado derecho y la vertebral del lado izquierdo. La vertebral del lado izquierdo es muchísimo más gruesa y por estas lesiones en placa, ¿no? Pero aquí justamente en donde se encuentra esta confluencia para formar la arteria basilar, tiene esta lesión, que también aquí hay otra, ¿verdad? Ya ubicas esto, Eduardo, un aneurisma, exactamente, así es. Esta es una lesión aneurismática. ¿Y cuál es la causa de este aneurisma? Pues la placa de ateroma, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de las razones, una de las causas de aneurisma, ¿no? Las placas de ateroma, ¿no? Otras causas, pues sabemos, pueden ser también la hipertensión y otra causa también pueden ser lesiones infecciosas, como por ejemplo la sífilis. En la sífilis también puede producir aneurismas, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. No necesariamente aquí en el sistema arterial vascular cerebral, sino también sobre todo en la aorta. Miren, este es un acercamiento de este vaso y noten la placa, vean esta placa, es una placa clásica, así clásica de ateroma. Ya se me pasó a comentarlos en las anteriores, pero las anteriores esos aspectos macroscópicos son tan clásicos que son dignos de un examen de consejo porque es así súper clásico, ¿no? Y de examen de consejo de patología general, neuropatología y neurocirugía, porque son unos ejemplos clásicos. Y en el corte histológico, ¿qué vemos? El corte histológico, pues vemos ese engrosamiento. Y lo primero que debemos de recordar son las tres capas histológicas de los vasos sanguíneos, a decir, de adentro hacia afuera, íntima, media y adventicia. Eh, es un buen momento para recordar un detalle histológico de los vasos arteriales intracraneales. Como todos sabemos, los vasos arteriales, las arterias, histológicamente tienen íntima, media y adventicia. La estructura que divide la íntima de la media es la elástica interna. La estructura que divide la media de la adventicia es de la renales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en los vasos instintiva es la carencia de la elástica externa. Luego entonces solamente tiene una elástica que corresponde a la interna. Entonces solamente tiene una elástica. Entonces esa elástica es esta, miren, esta que estoy señalando. Esta elástica que divide la íntima de la media. Noten estas células a músculo liso y que está compuesta, que conforman la capa media. La adventicia no se ve en su totalidad en esta fotomicrografía. Muy bien, ahora vamos hacia la íntima. Dijimos elástica hacia esta región. Esto que observan aquí, esta es la porción luminal y esto es el endotelio. Entonces, en condiciones normales, la íntima está compuesta por endotelio, la membrana basal del endotelio, un escaso tejido conjuntivo laxo y después el límite es la elástica interna. Entonces, en este caso, noten el engrosamiento, o sea, es un engrosamiento muy importante que inclusive me atrevo a decir que este grosor forma parte de la mayor parte del grosor de la totalidad del vaso. Luego, entonces, en general, ¿cuál es la capa que forma la mayor parte del grosor de un vaso arterial? La capa media. Entonces, esto debería ser la mayor parte del grosor, pero ven aquí el grosor de la íntima está ampliamente engrosado. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué está engrosado? Y está engrosado por depósito de colágena, que esta colágena es sintetizada por núcleos de fibroblastos que se encuentran aquí. Y estos fibroblastos, ¿por qué proliferado? Pues por estímulos bioquímicos ante una lesión y una lesión inflamatoria asociado al depósito de lípidos. Cuando hay depósito de lípidos, pues se activan las células encargadas de la fagocitosis y estas células son los macrófagos. Ya hemos platicado de los macrófagos. Los macrófagos son células polifacéticas, son células fenomenales y en este caso tienen una forma muy particular. El citoplasma se va llanando de lípidos y estos lípidos se acumulan en pequeñas vesículas o gotas lipídicas. Estas vesículas forman un aspecto xantomatoso.
o amarillo, jantomatoso, janto, amarillo. Y estas células corresponden a jantocitos. Entonces, todo lo que les acabo de explicar está formado por la placa de ateroma. En este caso es una placa de ateroma antigua. ¿Y por qué sé que es antigua? Porque ya tiene fibrosis, ¿no? Entonces, fibrosis, recordemos, es tejido de reparación. Es la porción última del fenómeno de inflamación, que es la reparación. Y bueno, pues miren, ahora chequen este corte coronal. Vamos a pasar al aspecto de los infartos, cómo se ven macroscópicamente los infartos. Una meta con esta presentación es que ustedes puedan identificar macroscópicamente un infarto reciente, de un infarto subagudo, de un infarto antiguo. Entonces, ese es un objetivo de esta presentación. En este caso, están viendo un corte coronal de encéfalo que pasa a través del tálamo y el tercer ventrículo. Aquí lo podemos observar. Y noten en este corte coronal cómo hay una diferencia entre los hemisferios. Y esa diferencia, sobre todo, es con respecto al volumen. ¿Qué hemisferio se encuentra aumentado de volumen? La respuesta correcta, Nicole, ¿cuál te parece? No, Nicole. Bueno, perdón, algo que se me olvidó decir, Nicole, es que en los cortes coronales, por nomenclatura internacional, cuando pues, se presenta un corte coronal de encéfalo, lo que vemos derecho es del lado derecho y lo que vemos izquierdo es del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces hay aumento de volumen, Nicole, del lado izquierdo. Y ahora, ¿recuerdas la territorialidad que habíamos visto que nos pone el Greenfield? ¿Te acuerdas? Entonces, nota cómo ahora nos preguntamos, ¿está ensanchado? ¿Y por qué está ensanchado? Ahora, comparen el grosor de las circunvoluciones. Comparen el grosor de las circunvoluciones derechas con las izquierdas. Vean, por ejemplo, esta circunvolución. Aquí está la sustancia blanca y la sustancia gris cortical. Y vean la circunvolución, en este caso la tercera, noten cómo se encuentra ensanchada, al igual que la primera y segunda temporal del lado izquierdo. Entonces, este ensanchamiento, ¿a qué se debe? Se debe pues justamente a el tema que estamos viendo, es un infarto, pero es un infarto reciente, pero además se conoce como un infarto pálido. Entonces, es un infarto pálido, es un infarto pálido. Y ahora recordemos, cuando decimos infartos, infartos arteriales, porque en otras clases veremos infartos venosos. En los infartos arteriales, recordemos que debe tener cuál es la clave territorial. ¿Qué arteria? De la arteria cerebral anterior. Recuerden el esquema de Greenfield que les puse un momento. Martínez, ¿en dónde está este infarto? ¿En el territorio de la arteria cerebral anterior, la media o la posterior? No, está en el territorio de la arteria cerebral media. Recordamos el esquema de Greenfield que les compartí. Irriga la segunda, tercera, quinta, perdón, primera y segunda temporal. Entonces, este es territorio de la arteria cerebral media. Obviamente también hay afección de las masas grises centrales del mismo lado, naturalmente, ¿no? Entonces, recapitulando, este es un corte coronal de encéfalo a través del tálamo e hipocampos que muestra un infarto pálido en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Ahora bien, tiene aquí algunos detalles muy particular que son pues un tanto técnicos. La primera es que noten el cuerpo calloso cómo se encuentra segmentado y esto es porque cuando nosotros trabajamos un encéfalo tenemos que segmentar el cuerpo calloso para después colocar el encéfalo dentro de formol y el formol pueda penetrar el sistema ventricular. Y es por eso que se ve esta área segmentada. Y el otro detalle es que como pueden ver aquí hay algunos aspectos como vacíos, da la impresión como si estuviera fragmentado, ¿no? Y eso es artificio que sucede en el momento de que se extrae el encéfalo. Generalmente hay que tener cuidado con el encéfalo, si se manipula cambiándolo de mano, por ejemplo, ese movimiento hace que este tejido que es muy friable, puesto que está infartado, se abra, ¿no? Entonces se los comento porque esto es un artificio y no es pérdida parenquimatosa, que cuando hay pérdida parenquimatosa pensamos en temporalidad alargada, ¿no? Entonces, este es un infarto pálido.
Y miren, aquí tiene algo distinto, ¿no? Noten, este es otro ejemplo. Podemos identificar nuevamente, es un corte coronal de encéfalo que pasa a través también del tálamo. Y podemos identificar también este infarto pálido, pero hay dos, por lo menos dos características neuropatológicas macroscópicas evidentes. ¿Identificas uno, Tolosa? ¿Sáenz, tú identificas alguno? Perdón, ¿sí? El cambio de coloración, ¿dónde? Exacto. Exactamente, ese es algo importante. Aquí hay cambio de coloración y de qué color lo vemos. Lo vemos como congestivo, como rojo vinoso, como componente hemorrágico, ¿no? Y entonces, dónde está localizado? En los núcleos de la base del lado izquierdo, con afección particularmente del putamen. Entonces, esto es un componente hemorrágico del infarto agudo. Entonces, este es un infarto reciente con componente hemorrágico. Y estos componentes hemorrágicos, recuerdan, dijimos cuál es la causa, puede ser fenómenos de reperfusión. Entonces, en este caso se reperfundió y tiene este componente hemorrágico. Y hay otra alteración macroscópica evidente, que es con respecto al cíngulo. Miren, noten el cíngulo del lado izquierdo. Vean cómo rebasa la línea media. Está un poco lateralizado el corte, pero podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el septum interventricular, si trazamos la línea media y noten el cíngulo cómo está desplazado levemente hacia el lado contralateral. ¿Y esto a qué corresponde? Pues a hernia del cíngulo. Habíamos dicho que hay muy pocas hernias en el sistema nervioso y una de ellas es la hernia del cíngulo. Pero esto es consecuencia del aumento del volumen de este infarto. Entonces, recapitulando, este es un corte coronal de encéfalo que pasa a través de los tálamos con infarto pálido predominantemente con un componente hemorrágico en territorio de la arteria cerebral media y del lado izquierdo, y el componente hemorrágico tiene afección en el putamen ipsilateral. Esto asociado a daños por reperfusión. Miren, esta es una pieza también hermosa, eh, diagnóstica. Es como un diagnóstico de fotografía, ¿no? O sea, en general yo diría eh, que los médicos debemos de tener cierta memoria fotográfica y los patólogos, pues no se diga, ¿no? O sea, vemos una imagen y decimos, seguramente es esto, ¿no? Em, aquí, Alejandro, perdón, JC, identificas la lesión. Bueno, obviamente estamos viendo un corte de las estructuras infratentoriales, el tallo, particularmente el mesencéfalo, ¿no? Recordando, pues, tectum, tegmentum, el acueducto de Silvio, noten el locus niger, el núcleo negro, y obviamente sendos pedúnculos cerebrales. Noten la emergencia del tercero, aquí del lado derecho y aquí del lado izquierdo. Miren, aquí se ve muy padre la emergencia, ¿no? Bueno, entonces, pero tiene una lesión, ¿no, JC? Esa lesión, ¿cuál es? La hemorragia de Duret, exactamente, JC, exactamente así es, la hemorragia de Duret. Que dicen, y esto lo digo a manera de chisme verbal heredado, porque no lo he leído, la hemorragia, al parecer Duret demostró esta hemorragia justamente en su tesis. Él hizo una tesis de traumatismos, y en esos pacientes con traumatismos ilustró en estudios postmortem esta hemorragia. Y esta hemorragia que al parecer la describió en su tesis como la hemorragia más pequeña en el cuerpo humano que puede producir la muerte, ¿no? Entonces, macroscópicamente, noten cómo está sobre la línea media con afección del sistema reticular activador ascendente. Y esta hemorragia se describe también macroscópicamente como una hemorragia en flama, como si fuera una pequeña flamita de vela, ¿no? Entonces, esta es hemorragia Duret. Y Jaycee, el punto es, ¿cuál es la causa de esta hemorragia de Duret? Y la causa en general, es por un crecimiento, un aumento del volumen cerebral abrupto, ¿no? Entonces aumenta el volumen del cerebro de una manera abrupta. Obviamente hay aumento de la presión intracraneal y esto puede condicionar
compresión del tallo y hemorragia de Duret. Entonces, en el contexto ese aumento de volumen, pues es el infarto que les acabo de ilustrar, ¿no? Entonces, Nicolás en un momento ya nos dijo, aquí hay aumento de volumen del hemisferio del lado izquierdo, pero ese aumento de volumen en ese, de manera rápida, pues es condiciona ese aumento de presión, ¿no? Y si se trata de un paciente no anciano, es todavía más grave. Es más grave porque, a diferencia del anciano, el anciano ya tiene pérdida parenquimatosa. Entonces, por lo menos tiene un pequeño espacio entre el parénquima y el cráneo para que si hay edema, pues el cerebro puede expandirse. Y eso le da la oportunidad a los ancianos de contrarrestar o de evitar este fenómeno. Pero en un paciente joven, por ejemplo, de 50 años, por ejemplo, que no es una edad no es un anciano, que tiene diabetes de hipertensión y tiene este infarto, pues obviamente ahí sí intracraneal, hay compresión del tallo, obviamente puede haber herniación de las amígdalas cerebelosas, pero lo grave es esta hemorragia. Y se las comparto nuevamente porque pues este es otro aspecto de una pieza eh, de examen de consejo. Ténganlo en mente. Esto es el maestro aquí. Mira, miren, el maestro dice que se trató de una mujer de 31 años con hemorragia secundaria y tuvo un infarto pálido secundario a oclusión de la carótida interna. Y miren, y esta oclusión la tuvo esta mujer de 31 años. O sea, una mujer de 31 años, como por qué podría tener un infarto, eso no tiene mucha lógica, ¿no? Y en este caso, por endometritis posparto, ¿no? Y bueno, citando las palabras del maestro, este es un corte de mesencéfalo del mesencéfalo que muestra hemorragia de Duret típica y aspecto acintado del óculo motor, que es debido a la hernia de la quinta temporal. Miren, esto no se los comenté. Aquí está este aspecto acintado. O sea, vean, este óculo motor del lado derecho, noten cómo está adelgazado comparado con este, ¿no? Y esto es por la compresión, que veremos ahorita un fenómeno más adelante. Em, Miren, este es otro infarto. Este es un corte coronal de encéfalo que pasa a través del quiasma o del brazo anterior de la cápsula interna. Y este es un infarto reciente en territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Noten el engrosamiento de las circunvoluciones, pero además ya tiene componente hemorrágico, ¿verdad? O sea, tiene daños por reperfusión. Y ese daño por reperfusión lo vemos con afección de los núcleos de la base, la ínsula, el caudado, estas lesiones hemorrágicas se extienden inclusive hasta la corteza cerebral. Ayer discutíamos con sus compañeros de neurocirugía, discutíamos que estas lesiones isquémicas, aquí hay aracnoides y en la aracnoides también hay estructuras vasculares, pero además venosas también. Entonces, ese fenómeno isquémico también afecta al endotelio de los vasos venosos aracnoideos. Y cuando tienen esta lesión, ocluir ese sistema venoso y un infarto venoso siempre es hemorrágico. Entonces, y usualmente lo vemos en la corteza cerebral. La verdad que aquí está difícil saber si tiene un componente venoso o forma parte del daño de la reperfusión por la oclusión arterial. Eh, las consecuencias, pues noten la diferencia en el volumen entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, la hernia de la quinta temporal del mismo lado y el colapso parcial del ventrículo del mismo lado. Noten nuevamente la incisión que se hizo a través del cuerpo calloso, con lenguaje neuroquirúrgico, pues una callosotomía, ¿no? Y bueno, esta es una tragedia, ¿no? Esta es una tragedia. Noten cómo este es un infarto de la arteria carótida. Noten, del lado derecho es un infarto muy extenso, pero miren, tiene un detalle muy, muy particular que aquí, perdónenme por no ser o por ser pausado, porque sí como que necesito preguntarles para que agudicen
su visión. El infarto reciente ya lo dominamos, ¿no? El componente hemorrágico ya lo dominamos también, ¿no? Perfecto, ok. Aquí notan que el componente hemorrágico pues es muchísimo más extenso, pero tiene otro detalle macroscópico, neuropatológico muy especial. Entonces, denle un vistazo, traten de identificarlo, algo que les llame la atención. Les doy un tip, como siempre, comparen un hemisferio con respecto al otro, comparen las estructuras de un lado con respecto a las otras. Alejandro, ¿identificas algo que te llame la atención? Pues sí, bueno, de inicio los cambios ya más marcados en la coloración, o sea, ya es un tono más, de impresión más Ok, café y de acuerdo. Esos cambios son ciertos, Alejandro, pero algo como muy particular. ¿Alguno de ustedes tiene algo muy particular que les llame la atención? Exacto, Eduardo, exactamente, así es. Eso que está señalando, esto señaló Eduardo, esta región, ¿qué estructura es, Eduardo? Ya te veo por el lado contralateral. Eh, el hipocampo, exactamente, así estamos en la quinta temporal y es el hipocampo. Entonces, sí, justamente, noten cómo es una lesión hemorrágica en la quinta temporal con afección particularmente del hipocampo, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, sin embargo, no lo que estamos viendo son territorios diferentes, ¿verdad? Porque recuerdan este territorio, ¿qué arteria cerebral, este qué territorio, qué arteria irriga este territorio, dijimos? La cerebral posterior, exactamente, así es. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy particular. Y, o sea, es la oclusión vascular. Disminuye el aporte sanguíneo. Hay isquemia, de hecho, hay un infarto. Es un infarto muy extenso, aumento del volumen y recuerden las hernias, ¿no? Entonces, una hernia, ya la comentamos, es la hernia del cíngulo. Pero otra hernia que también puede presentarse es la hernia de la quinta temporal. Entonces, cuando hay herniación de la quinta temporal, justamente puede producir oclusión de la arteria cerebral posterior. Entonces, la oclusión de la arteria cerebral posterior por la quinta temporal puede producir de una manera secundaria un segundo infarto como el que estamos viendo aquí. Entonces, esa es una consecuencia y ese es un fenómeno, un detalle macroscópico muy especial. Esta es una pieza macroscópica. Además, ¿no? Además, eso, Eduardo comenta eh, otra cosa. Eduardo come paleocorteza y esas neuronas tienen mayor susceptibilidad a la hipoxia. Tienes toda la razón del mundo, Eduardo. Y particularmente el sector de Sommer, ¿no? Y aquí en este caso, pues, esta lesión hemorrágica, pues, es como muy extensa, ¿no? Ya afectó la totalidad del hipocampo. Y bueno, esto ya no es una hemorragia en flama, ¿verdad? Esto ya es un incendio, ¿verdad? O sea, esto es hemorragia extensa de Duret. Noten esta como segmento hemorrágico. La afección es generalizada con la afección del tectum y del tegmentum mesencefálico. ¿Y esto secundario a qué fue? Secundario a este crecimiento abrupto. Cuando estos encéfalos crecen de esta manera tan rápida, las lesiones hemorrágicas se extienden inclusive hasta aquí en este segmento, pues obviamente se separa el, el tálamo del meseno hacia el teso. Vean cómo que la hemorragia es extensión puente. Eh, ok, muy bien. Estos lesiones isquémicas macroscópicas pueden en ocasiones pasar desapercibidas.
Cuando vemos una lesión, un infarto como esto, pues eso no pasa desapercibido, ¿verdad? Eso es como muy, muy evidente. Pero en ocasiones las lesiones isquémicas son apenas muy iniciales y cuando las vemos en el estudio post-mortem, no necesariamente la podemos ver tan extensa. Y un ejemplo es este acercamiento de esta pieza. Aquí pues nos ubicamos primero, vemos la sustancia gris cortical y vemos la sustancia blanca. Y hemos visto en los poquitos cortes de encéfalos que hemos visto, que hemos hecho, y también en las piezas macroscópicas que nos llegan de encéfalo, un ejercicio rutinario es ver la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Y noten aquí cómo hay borramiento de esa interfase entre la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Y estos cambios pueden ser cambios entonces de que se hizo la autopsia o en un momento donde falleció el paciente con la isquemia inicial. Y miren, esta pieza también es una belleza, ¿no? Es una belleza. Miren, déjenme ver. Este es un corte, obviamente, coronal de encéfalo, pero noten que es un corte eh, histológico, en realidad. O sea, estos cortes em, son muy particulares porque se solían hacer en microtomos muy grandes, en donde se buscaba demostrar, como en este caso, los cambios tisulares tempranos del infarto. Por ejemplo, vean, comparen los hemisferios. Vean que no hay desviación de las estructuras de la línea media. Los cíngulos están normales, no hay aumento de volumen, ¿no? Pero sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en la temporalidad, en el momento en que se ocluye el vaso, en ese inicio de isquemia, todavía no hay un infarto propiamente dicho, ¿no? Sino hay isquemia, ¿no? Y esos cambios isquémicos en esas ventanas de acción de los terapistas endovasculares para poder liberar la obstrucción luminal. Cuando lamentablemente fallecen los pacientes y se logran trabajar estas piezas, se puede demostrar tisularmente esos cambios isquémicos. Y en este corte es un corte de encéfalo teñido con una tinción muy particular que se llama Veil y Blue permite ver la sustancia blanca, ¿no? Entonces, noten aquí cómo en el territorio de la arteria cerebral se pierde en esta región. Vean cómo aquí el Veil se ve en color negro, ¿no? Negro, negro, la sustancia blanca. Y ven aquí esta palidez de la sustancia blanca. Y esto es secundario a estos cambios isquémicos. Y lo mismo sucede con respecto a la sustancia gris cortical. Aquí hay un discreto ensanchamiento, pero todavía no hay ese aumento de volumen masivo. Entonces, esto es una tinción de Veil. Déjenme ver, a ver qué comenta el doctor Olvera. Dice corte coronal incluido en celoidina, teñido con la tinción paramielina de Veil. Aquí sí es evidente lesión isquémica en territorio de la silviana, obviamente rama de la cerebral media, que no era aún aparente en el estudio macros, aproximadamente 24 horas o inclusive yo diría muchísimo menos, ¿no? Probablemente se dio cuenta de esto, porque estos encéfalos, obviamente hay que leer la historia de los pacientes antes de hacer la autopsia, y al momento de tocar el encéfalo, seguramente lo palpó más suave y reblandecido, ¿no? Entonces, decía estos cortes en celuloidina. Entonces, imagínense los microtomos, pues así mi corte por completo. Unas verdaderas joyas de la neuropatología. Unas joyas, joyas, joyas. Y miren algo que no reparé. Miren, noten también el núcleo caudado tiene cambios, ¿no? Aquí no me había dado cuenta. Ok,
¿Recuerdan cuál es la misión de esta presentación? Que podamos identificar infartos recientes, infartos subagudos e infartos antiguos, ¿no? Los que les mostré hace un momento son infartos recientes, algunos pálidos y algunos con componentes hemorrágicos. Vean que tiene una características macroscópicas diferentes. Es probable que me gaste los 8 minutos que quedan para que disfrutemos de esta pieza. Eh, Perdón por no dar teclazos rápidos y pasar de diapo a diapo, pero estas piezas son muy hermosas y siempre me emociono cuando las vuelvo a ver. Entonces, miren, primero vamos con la lesión. Obviamente la lesión está en el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Este es un corte coronal de encéfalo. También pasa a través de los tálamos y los hipocampos. Ya nos ubicamos. Y ven cómo tiene el hemisferio del lado izquierdo, es el que tiene la lesión. Es un infarto extenso en territorio de la carótida del lado izquierdo. Pero el aspecto es diferente, ¿sí lo perciben? O sea, compárenlo por favor con los infartos recientes que vimos hace un momento y vean el aspecto macroscópico, es diferente. Y comparen con el parénquima residual. ¿Cómo lo podrías describir ese aspecto macroscópico, Nicole? Ándale, sí, como que necrosis licuefactiva, que es la necrosis licuefactiva, dicho sea de paso, es la necrosis clásica del sistema nervioso, ¿verdad? Del encéfalo, sí. Necrosis licuefactiva, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. JC, macroscópicamente, ¿cómo lo podrías describir? Así como, ¿qué aspecto te parece que tiene? Es muy friable, de hecho el tejido parece como si se desmoronara, ¿no? Y el maestro Olvera decía que tenía un aspecto semejante al queso Camembert. Entonces, si no, él acostumbraba a decir que, por ejemplo, que si no conocen el aspecto del queso Camembert, esperen a Navidad y compren una tabla de quesos de regalo, etcétera, y escalar a quien quieran, ¿no? A quien ustedes quieran. A quien ustedes quieran, ¿no? Bueno, estoy repitiendo las palabras que él decía, ¿no? O sea, no es cosa personal, ¿no? Entonces, pero bueno, él decía que tenía este aspecto y sí, sí, el punto es que patogénicamente este tejido pues está necrótico ya, ¿no? Entonces se pierde el volumen tisular y obviamente hay activación de células para tratar de fagocitar todo este tejido, que son macrófagos, ¿no? Entonces, vean cómo es friable, se pierde la estructura anatómica en general y se vuelve deleznable, ¿no? Pero tiene otro detalle, este es un infarto, lo voy a señalar todo esto. Esto es un infarto subagudo. Este aspecto macroscópico es el aspecto clásico, clásico, clásico de un infarto subagudo. Recuerden la misión, que ustedes puedan identificar macroscópicamente uno reciente, subagudo y antiguo. En este caso es un subagudo. Pero miren, tiene otro detalle neuroanatómico también muy, muy bonito. Nuevamente traten de encontrarlo y el tip, comparen el hemisferio de un lado con respecto al otro y una región en particular. ¿De casualidad alguno de ustedes ya vio la diferencia? ¿O esa lesión que les... El putamen, también estos cambios que ves en el putamen, Nicole, forman parte de el infarto